Entonces, en ese marco de actividades, pues hemos querido traer nosotros una tertulia que tiene un nombre un poco raro, porque el macrobios es microbios, este es macrobios. Y lo que queremos es reflexionar un poco sobre el concepto de vida, pero vida con mayúsculas, tal como en la antigüedad tenían algunos filósofos que vamos a mencionar, de manera que veamos otra visión de lo que es la vida. Y vamos a darle un tono un poco poético. Ya veréis que la ciencia dice pues una serie de parámetros para considerarse ser vivo, pero nosotros vamos a dar, sin ponernos en contra de eso, por supuesto, vamos a dar otra visión. A ver qué podemos concluir, dialogar, reflexionar todos juntos. La idea de la Tierra, o la relación del ser humano con el planeta Tierra, ha sido para toda la antigüedad algo muy natural y muy cercano. Es decir, que en la antigüedad no hacía falta el que hubiese movimientos ecologistas, porque la relación con la naturaleza era tan natural que no era necesario reivindicarla. Yo creo que ha sido el proceso de la tecnificación de las sociedades el que nos ha desligado de la naturaleza. Y entonces es ahora cuando tenemos que volver a sentirnos unidos a nuestro planeta Tierra, porque estamos como muy urbanizados en grandes ciudades, y entonces ha desaparecido un poco esa relación armónica con la naturaleza. Tenemos que salir de nuestras ciudades, hacer grandes viajes para poder sentir que pertenecemos a la Madre Tierra. Pero vamos a ir viendo, porque hemos traído muchos escritos, en donde filósofos de distintas tradiciones, distintas corrientes, pues han hablado y hablaban de cómo todo el universo sería un ser vivo, no ya la Tierra, que ya el hecho de que la ciencia esté hablando de que la Tierra puede estar viva ya es un gran avance, pero para la antigüedad todo el universo formaba un único ser viviente, con miles de vidas que estaban dentro de él. Por eso hablamos de macrobios, el gran ser que es el cosmos o el universo. Podríamos establecer una comparación con el microuniverso que somos nosotros, ¿no? El microuniverso, un organismo como el nuestro que está formado por millones y millones de células muy pequeñitas, que cada una tiene su propia vida, su duración mucho más corta que el organismo entero, y que todas ellas en conjunto forman tejidos, forman órganos, sistemas, y al final el conjunto de todos esos sistemas da lugar a un organismo dotado de una vida que está, diríamos, por encima de la vida de cada una de las células. De esa manera, incluso, fijaos, la flora intestinal está conformada por bacterias que son ajenas al cuerpo, viven ahí, cumplen una función necesaria para la asimilación de nutrientes, pero ellas no trabajan para nuestro cuerpo, ellas viven su vida, pero sus procesos, por ese proceso simbiótico, sus procesos vitales permiten que nuestro organismo asimile los nutrientes. Entonces, fijaos cómo hay como varios niveles de vida, vidas pequeñitas que dan lugar a vidas mayores. Pues ¿ibas a decir? El universo, venga, sigue con el universo. No, este concepto que está diciendo José es el que en los años 70 del siglo pasado, unos investigadores, en concreto un biólogo británico que se llamó James Lovelock,
empezó a considerar así. Estábamos diciendo, aquí hay en nuestra flora intestinal, nuestra microbiota, hay bacterias que viven dentro de un organismo y se regulan con el propio organismo y entonces le dan nutrientes, reciben cosas y hay una especie como de equilibrio dinámico. Pues James Lovelock estaba estudiando en la NASA la atmósfera de Marte en relación a la atmósfera de la Tierra. Y entonces se dio cuenta que la atmósfera de la Tierra era muy estable, mantiene unas proporciones de temperatura, mantiene unas proporciones de oxígeno, mantiene unas proporciones de nitrógeno, etcétera, mientras que la de Marte no. Y entonces él empezó a pensar por qué era esto así. Y entonces llegó a una teoría, él elaboró una hipótesis en donde decía que los seres vivos que viven en la Tierra están ayudando a mantener un equilibrio en la atmósfera, ¿eh? Y entonces a eso le llamó la hipótesis Gaia, queriendo decir que la Tierra es un ser vivo porque alberga a seres vivos y en conjunto mantienen una serie de condiciones de manera uniforme, es decir, que van compensando los procesos para que los valores de la atmósfera, de temperatura, de CO2, etcétera, estén siempre dentro de unos márgenes, que son los que permiten la vida, de otra manera no habría vida. Entonces, James Lovelock dijo que para que nosotros podamos estar en esta Tierra, en realidad la Tierra nos alberga y entonces la Tierra está viva, porque si nosotros estamos vivos y hay una especie de relación entre nosotros y la Tierra, eso implica que la Tierra está viva. No sé si la similitud se puede comprender. Y luego esto tendría muchísimo más alcance porque implica que si la Tierra está generando unas condiciones de homeostasis. Dentro de la termodinámica hay una definición para decir lo que está vivo, ¿eh? O sea, es decir, la vida, la definición de vida se puede entender desde la química, desde la termodinámica. Y para la termodinámica, sabes que hay un segundo principio que habla de la entropía, es decir, que todo sistema tiende al caos, tiende como a perder energía. De forma que cuando algo está vivo, está actuando en contra de la entropía, es decir, que en vez de desordenarse, se ordena, mantiene unas constantes. De forma que si la Tierra está manteniendo esas constantes y está trabajando en contra del segundo principio de la termodinámica, es porque tiene que estar viva, ¿eh? Entonces, también para la ciencia, para la termodinámica, la Tierra cumple con un prerequisito de todos los organismos autónomos que se autorregulan y que se vuelven más ordenados en vez de volverse más desordenados, que es lo que pasaría si algo no estuviese vivo. Entonces, por esa razón, la hipótesis Gaia se ha convertido en teoría, ¿eh? Y ahora para la ciencia está muy admitido que el sistema Tierra, seres vivos, es un ente vivo, ¿eh? No hablamos solo de la Tierra, hablamos de el conjunto de la Tierra con sus habitantes, ¿eh? Eso sería un sistema vivo. Nos vamos a ir al principio del cosmos. A ver cómo explican algunos filósofos cómo empieza todo. Imaginemos una situación que ellos llaman caos, pero no es un desorden, sino una materia primordial indiferenciada. No hay nada todavía. Es como una materia que no está diferenciada en objetos, estrellas, planetas. Es homogénea. Interviene Teos. Teos es una forma de llamar a la divinidad. Interviene una fuerza de tipo espiritual que impacta en esa materia primordial y aparece el cosmos. Teos impacta en el caos y produce
el cosmos. El cosmos ya es lo que nosotros conocemos. Este cosmos no sabemos por qué aparece, es un misterio, es el gran misterio. No sabemos qué hay detrás, no sabemos cuál es la causa, eso es un misterio. Pero cuando nosotros miramos el cosmos, vemos que hay orden, ¿verdad? Que hay leyes que lo rigen. Los científicos investigan y se dan cuenta que todo está regido por leyes. Y también los científicos se dan cuenta que todo está lleno de energía. Todo está lleno de energía. Aún lo que creíamos que era un espacio vacío, entre planetas, entre estrellas, no es vacío. Es una forma de energía que es de una naturaleza muy sutil. Pero todo está lleno de energía. Esta energía es como la corriente de vida que atraviesa todo y que le da una dirección. Esa es la vida con mayúsculas. De manera que todo estaría vivo. Estrellas, planetas, átomos, electrones, montañas, piedras, animal, por supuesto, plantas, seres humanos, pero todo, absolutamente todo en el cosmos estaría dotado de un flujo, o estaría atravesado, mejor dicho, por un flujo que es la corriente de la vida universal. Por eso hemos puesto el título el macrobios es el universo, el gran animal que es el universo, que está atravesado por una corriente de vida universal. Esa corriente de vida se manifiesta de muchas maneras, dependiendo de las capacidades que tengan las cosas de manifestar la vida. Por ejemplo, una planta tiene capacidad para mostrar la corriente de vida porque crece, ¿no? Tiene capacidad para crecer, se reproduce, saca flores, ¿verdad? Un animalito tiene más capacidades para mostrar la corriente de vida, porque se puede mover, tiene emociones, entonces su expresión de la vida es mucho más rica que un vegetal. Un ser humano tiene además mente, con lo cual la capacidad de expresar la corriente de vida es mucho mayor. Pero, ¿y una piedra? Diríamos, ¿está viva? Una piedra no tiene apenas capacidad o tiene muy limitada capacidad de expresar la vida. La vemos y está quieta, no se mueve, no se reproduce, no hace nada, aparentemente. Pero cuando la miramos con un microscopio, cuando la miramos en su estructura molecular, en su estructura atómica, eso es un mundo de movimiento, de vibración, de vida, que como solo se puede expresar a través de esos movimientos atómicos moleculares, pues así es como se expresa la corriente de vida. También se expresa cuando le afecta el calor y se dilata, y le afecta el frío y se contrae, como si fuera una especie de corazón, cuyo latido tarda de una temporada a otra, o de una estación a otra. Se dilata, se contrae. La pobre piedra no tiene otra manera de expresar la vida, no tiene sentimientos, no tiene emociones, no se puede mover, pero lo expresa de igual manera. Esto es lo que llevó a filósofos antiguos, que ahora mencionaremos, a tener ese concepto de la vida universal que lo atraviesa todo.
Por eso, de ahí viene el macrobios. Podemos hablar de Platón. Porque Platón es uno de los que nos dejó la idea de un animal cósmico. Es decir, considerar que el universo es un ser viviente muy grande, donde están todos los demás seres vivos incluidos. Entonces, en la obra del Timeo, vamos a leer ahora un poquito de la obra del Timeo, explica cómo comienza la vida. Es una obra que nos habla un poco del origen de la vida, de la génesis, y entonces en un párrafo va a hablarnos del gran animal cósmico y dice: la organización del mundo ha absorbido la totalidad de cada uno de los 4 elementos. Su constructor lo ha combinado así, primero, para que el todo fuera en lo posible un ser viviente perfecto, formado de partes perfectas. En segundo lugar, para que fuera único, sin que fuera de él quedara nada de lo que pudiera nacer otro viviente de la misma clase. Y finalmente, para que se viera libre de vejez y enfermedades. He aquí por qué causas y según qué cálculo ha modelado el Dios a este todo único. En cuanto a su figura, le ha dado la que mejor le conviene y la que tiene afinidad con él. En efecto, al ser viviente que debe envolver en sí mismo a todos los seres vivientes, la figura que le conviene es la figura que contiene en sí todas las figuras posibles. Esta es la razón de que Dios haya formado el mundo en forma esférica y circular. Entonces está diciendo, el universo es esférico y es circular porque es la forma perfecta para un ser que es perfecto y que alberga dentro a todos los demás seres. La cosa no acaba aquí, porque este ser vivo, este macrobios que es el universo, tendría sus periodos de manifestación y de inmanifestación. Es decir, igual que nosotros tenemos nuestro periodo de vigilia y de sueño, y esto es cíclico, ¿verdad? O el gran ciclo de nuestra vida y luego el ciclo de muerte o vida en el otro lado. Entonces, estos ciclos que todo ser vivo tiene, el universo como gran ser vivo también los tendría. Lo que ocurre es que estos ciclos son tan tremendamente largos que un solo ciclo a nosotros se nos asemeja como la eternidad. O sea, nuestra mente no puede abarcar ciclos tan enormemente grandes. Pero a nivel, por lo menos teórico, sí que podríamos comprender que si el universo es un gran macrobios, un gran ser, ese ser tiene, como todo ser, sus periodos de vida y de sueño, de manifestación y de inmanifestación. Esto, si vamos a lo que hemos leído seguramente del Big Bang, el Big Bang habla del origen del universo, desde un punto donde hay una condensación infinita y de ahí se produce una gran explosión y aparece, ¿no?, la manifestación. Pero ese punto de densidad máxima, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? Si echamos mano de estos conocimientos antiguos, diríamos que Brahma es como se llama a este gran ser cósmico, a este macrobios, Brahma, le llamaban los hindúes. Este Brahma tiene como días y noches. Los días de Brahma son aquellos en los cuales el universo se manifiesta. Como nosotros, en el día nos manifestamos y vivimos, hacemos cosas. Pero luego están las noches de Brahma, que Brahma repliega al universo
y el universo queda como sumido en la inmanifestación. Es una especie de no existencia manifestada. Y estos serían los megaciclos a los que estaría sometido el macrobios. Y de ahí todo lo que hay dentro del macrobios está sometido también a ciclos. Una estrella tiene ciclo de vida y luego de extinción y desaparece. Desaparece como estrella, pero sus componentes no desaparecen, nada desaparece, todo se transforma y pasa a formar parte de otras entidades, otras estrellas, galaxias, planetas, lo que sea. Fijaros cómo en las dos aseveraciones que han hecho los científicos en los últimos tiempos, con la frase de la materia ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma, y con la otra que dice la energía ni se crea ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma, estamos ya admitiendo que no hay nada que pueda desaparecer eternamente, sino que sencillamente son desapariciones aparentes y vueltas a aparecer. De forma que quedaría implícito que la vida no puede desaparecer, que está siempre, que es persistente en este universo y que lo único que ocurre es que va cambiando de formas, pero no habría nada en sí mismo que pueda desaparecer, porque las leyes de la física ya nos lo dicen, que no hay nada que pueda desaparecer. Hay una... Cuando hablamos del planeta Tierra y cuando hablamos de que está manteniendo un equilibrio dinámico de manera que no cambian sus procesos, igual que José estaba hablando de que las filosofías orientales dicen que existiría en el universo una pulsación, es decir, una inspiración y una expiración, también en la Tierra se van dando estos ciclos de inspiración y expiración. Y sabéis, porque se puso de moda en los años 80, 90, con la capa de ozono y con el calentamiento global, la cantidad de CO2 en la atmósfera, que precisamente resulta que como la Tierra tiene las estaciones, y entonces el hemisferio norte durante la mitad del año está en otoño-invierno y la otra mitad está en primavera-verano, pues resulta que cuando la Tierra, el hemisferio norte está en otoño-invierno, pues utiliza menos CO2 para producir la fotosíntesis y los niveles de CO2 en la atmósfera aumentan, mientras que en verano, cuando está aprovechando la luz y generando mucha fotosíntesis, resulta que los niveles de CO2 disminuyen y parece también. Por eso el agujero de la capa de ozono varía estacionalmente, porque la Tierra tiene su forma de pulsación o de inspiración-expiración en cuanto a los valores de CO2 naturales, digo, no ya artificiales, pero de manera natural la Tierra está aumentando y disminuyendo en unas frecuencias sus valores, los valores de muchas cosas en la naturaleza. Es decir, que no es un valor único, sino que hay un flujo, hay una especie como de onda, de más menos, en todos esos valores. En escuelas pitagóricas y posteriormente platónicas afirman que en el hombre o microcosmos estaban encerrados los mismos misterios del universo o macrocosmos. O sea, las leyes que rigen el macrocosmos son las mismas que rigen el microcosmos, que es el ser humano. Por eso, dice, las formaciones estelares, ¿no?, las galaxias, pueden compararse con las distintas partes que conforman el cuerpo humano. O sea, si ponemos la analogía macrocosmos y microcosmos, o sea, nosotros, en nuestro cuerpo hay órganos. Bueno, en el macrocosmos habría órganos también, que serían pues las galaxias o los cúmulos de galaxias, serían como órganos de ese gran macrobios.
y cada uno de los elementos, estrellas, sistemas solares, etcétera, serían equivalentes en nuestro cuerpo a tejidos o agrupaciones celulares o a células, de manera que lo grande y lo pequeño se rigen por las mismas leyes. Nosotros, claro, tenemos un concepto antropomórfico de la vida y medimos todo bajo el ojo de humano. Por eso, concebir que un sistema solar es un ente vivo nos cuesta. Por eso, esto requiere ampliar un poco el concepto que tenemos de vida. Y eso nos permitiría comprender muchos misterios del universo. No he leído en el Timeo, cuando habla de que el universo es un gran ser vivo, dice que ese universo tiene un alma, y a esa alma le llaman anima mundi. No sé si os suena la expresión anima mundi, pero es el alma del universo. Es decir, que el universo tendría un cuerpo, sería un ser vivo, por tanto tendría un cuerpo y un alma. Y esa anima mundi es un poco la que da sentido espiritual a todas las criaturas que hay en él. Hemos traído también la biografía o los escritos de Giordano Bruno, porque Giordano Bruno, no sé si recordáis que en el momento en que él fue un gran defensor de Copérnico, de la teoría heliocéntrica, pero él fue mucho más allá y dijo en su momento, en esa época, que el universo no acababa con la esfera de las estrellas fijas, que era la octava esfera, sino que esas estrellas en realidad eran infinitos soles, es decir, que el universo era infinito. Y no solo dijo eso, sino que dijo que cada una de esas estrellas tenía planetas alrededor y que, por tanto, tendría que haber mucha vida en el universo, que todo el universo tendría que estar vivo y que, por tanto, se podría encontrar vida en cualquier otro planeta, sistema solar, estrella, etc. Esto lo dice, y lo dice en este libro que se llama Sobre el infinito universo y los mundos, y lo repite también en otros. Pero bueno, vamos a leer un poquito de este libro para que veáis cómo lo explica. Dice, uno de los interlocutores que están en este diálogo dice: digo además que este infinito e inmenso universo es un animal, es decir, que está vivo, aunque no tenga una determinada figura y sentidos que lo relacionen con las cosas exteriores, puesto que él tiene en sí toda el alma y abarca todo lo animado y es todo lo animado. Bien. Luego dice: ¿cómo es entonces que en torno a esos soles no vemos girar esas otras luminarias que serían las tierras, los planetas, sino que fuera de aquellas no podemos captar movimiento alguno, y todos los demás cuerpos celestes se ven siempre en la misma situación y distancia? Dice, la razón es porque nosotros vemos los soles, las estrellas, que son los más grandes, son los cuerpos máximos, pero no vemos las tierras, las cuales, por el hecho de ser cuerpos mucho más pequeños, son invisibles. Dice, vemos las estrellas, pero las estrellas tendrán planetas a su alrededor girando que no los podemos ver porque son mucho más pequeños. Para que veáis en qué época lo decía y qué cosas decía. Dice, sí, pues la Tierra y otros mundos son animales, seres vivos, en un sentido diferente del de los que comúnmente se consideran tales. Son en todo caso animales con mayor y más excelente razón. Está hablando de todos los planetas y sistemas solares. Y luego otro trocito más. Dice, queda pues comprendida la existencia de un infinito campo y un espacio continente, el cosmos, el cual abarca y penetra el todo. En él hay infinitos cuerpos semejantes a a la Tierra, de los cuales el uno no está más en el medio del universo que el otro, porque dicho universo es infinito y por tanto no tiene centro ni límite.
Y dice, así pues, ¿los otros mundos están habitados como este? Y dice, sí, porque es imposible que un espíritu racional y un tanto despierto pueda imaginar que carezcan de parecidos y mejores habitantes innumerables mundos que se revelan tan magníficos o más que este, los cuales o son soles o no reciben menos que el sol. Entonces está diciendo, hay infinitos mundos y además tienen que estar habitados igual que lo está habitado el nuestro. Para comprender un poquito mejor esto, podríamos pensar, nosotros percibimos el mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Pero nuestros sentidos tienen una gama de percepción limitada. Nuestra vista, por ejemplo, ve en determinado rango de frecuencias de luz. Por un lado y por el otro están los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos. En esos campos nuestra vista no puede ver. El oído igual, tenemos un rango de frecuencias que podemos escuchar. Y fuera de ese rango de frecuencias no escuchamos nada. Hay animales que sí. Esto quiere decir que nuestros sentidos, que son los que nos permiten percibir la realidad, nos permiten percibir una franja de la realidad. De manera que puede existir seres vivos, orgánicos, parecidos a los nuestros, o a plantas, o a lo que sea, pero que no tengan corporeidad física, que su cuerpo, por así decirlo, esté fuera del rango de frecuencias que puede percibir nuestros sentidos. Si quisiéramos recoger tradiciones que hablan de los espíritus elementales, esos genios que animan la naturaleza y que tienen cuerpos que no son físicos, son etéricos. Pero esa materia etérica, nuestros sentidos no la pueden captar. ¿Podríamos negar la existencia de esos seres vivos? Podemos decir, no podemos captarlos todavía. Por eso lo que ha dicho Isabel acerca de que esos otros mundos, que a lo mejor tienen temperaturas altísimas, o no tienen agua, o no tienen atmósfera, o tienen unas condiciones de radiactividad extremas, vamos a pensar que no puedan existir seres vivos que no tengan corporeidad como la nuestra y que perfectamente puedan vivir en esos entornos donde nosotros no podríamos. Sí. ¿Qué quieres decir o a qué te refieres con genios? Genios. Bueno, es una manera de llamarlos. Son seres que no tienen cuerpo físico, sino que el cuerpo más denso que tienen está en el nivel energético. De los 7 niveles que hemos ido estudiando en clase, el nivel físico es el nivel en el que nos movemos. Pero la realidad tiene un nivel energético, un nivel emocional, un nivel mental, y en cada nivel hay entidades que viven ahí. Igual que nuestro cuerpo físico vive en el mundo físico y está hecho de materia física, en el plano energético o pránico hay seres cuyo cuerpo es pránico, o sea, energético. Claro, no podemos percibirlo, porque nuestros sentidos no captan ese rango de frecuencias en los cuales viven. Esos seres elementales han sido recogidos por muchas tradiciones antiguas con el nombre de genios de la naturaleza. Son eso, seres que pueblan toda la naturaleza, pero en un nivel que nuestros sentidos no lo pueden percibir. No. Yo voy a volver un poco
a la astrobiología, que es una rama nueva, bueno, relativamente nueva, tiene pues ya bastantes años, pero es una parte de la biología que estudia la vida fuera de este planeta, ¿eh? Entonces, os he traído aquí una página del Centro de Astrobiología de aquí de Madrid, que está en relación con el CSIC, pertenece al CSIC, y entonces los proyectos a los que se está dedicando ahora, ¿eh? Entonces os voy a leer algunos de esos proyectos para que veáis de qué habla. Por ejemplo, está el proyecto OPENS, en donde está estudiando la química prebiótica que existiría en el espacio, ¿eh? La química de moléculas orgánicas que puede haber en el espacio. Hay otro proyecto que se llama Sulf 4 Life, que está buscando las trazas de sulfuro, que son nubes moleculares que preceden a la vida. Hay otro proyecto que se llama Plato, que es una misión para la búsqueda y caracterización de planetas como la Tierra en torno a estrellas como el Sol. Hay otro proyecto que se llama Cármenes, que también está concebido para buscar planetas similares a la Tierra. Otro que se llama Camelia, que investiga el ciclo atmosférico de transporte de aerosoles minerales en la Tierra y Marte, para valorar su implicación en la vida, la fotoquímica atmosférica, el clima y la protección planetaria. Otro que se llama Cool, que dice, ¿podrían las primeras especies bioquímicamente relevantes haber aparecido en el espacio interestelar? Y esto viene porque hay una teoría que se llama la teoría de la panspermia, que dice que la vida se ha generado en el espacio exterior, porque las primeras bacterias que se conocen en la Tierra están datadas casi de los inicios del planeta Tierra. Y ha habido meteoritos que han caído en la Tierra que se han evaluado y que llevaban bacterias fósiles, lo cual indica que posiblemente, esto es lo que dice la teoría de la panspermia, que las bacterias que fueron las que dieron el inicio a la vida en esta Tierra ya venían del espacio exterior, ¿eh? Y quiere decir que el espacio exterior está vivo, que tiene vida, ¿eh? A nivel bacteriana, a nivel vírica, etcétera. Entonces, bueno, estas son como confluencias que tiene la ciencia con todo lo que es las ideas tradicionales de la filosofía, porque de alguna forma hay una, como digo, una convergencia en el considerar que existe, que podría haber vida en el exterior, que la vida no tiene por qué estar sujeta a los parámetros que nosotros consideramos, y por eso hay en estos institutos de astrofísica, astrobiología, se estudian muchísimo las condiciones de las bacterias extremófilas y de todos aquellos organismos que son capaces de vivir en condiciones extremas de presión, extremas de temperatura, extremas de salinidad, extremas de radiactividad, como dice José, porque incluso dentro de este planeta Tierra resulta que la vida no es solo los seres humanos, las plantas, sino que si consideramos las especies bacterianas, el registro de posibilidades que tiene la vida en la Tierra es muy grande, ¿eh? De forma que muchos planetas como Marte, Venus, Júpiter, pues podrían tener algún tipo de esta vida, aunque no tengan atmósfera, aunque no tengan agua, etcétera. Wow, qué interesante. Así. Hay un filósofo científico, siglo II antes de Cristo, Posidonio de Apamea. Dice, para él el cosmos es un organismo vivo guiado por una razón trascendente, cuyas partes se relacionan igual que los miembros de un cuerpo. Fijaos que dice guiado por una razón trascendente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en ese cosmos que está vivo habría una razón para que ese cosmos tuviera algo que hacer. Está vivo y ¿qué? ¿Qué hace? ¿A dónde va? Pues lo mismo que cualquier ser vivo. Cualquier ser vivo, ¿qué misión cumple?
pues desde una semilla o un germen crece, se desarrolla, ¿no? Evoluciona, llega a su máximo desarrollo, a su máxima perfección como planta, como animal, como humano, y luego decae y entra en el ciclo de muerte, entre comillas, que no sería muerte, sino otra forma de vida. Veis que hay una ley que hace que todos los organismos, todos los seres tengan un desarrollo. Hay seres que lo cumplen en muy poco tiempo. Una célula, muy poco tiempo. Un planeta, muchísimo tiempo. Una estrella, muchísimo más tiempo. Un universo, muchísimo más tiempo. Pero todo esto está guiado por una razón o por una ley. O sea, no sería casual el que todo este plan cósmico, diríamos, esté funcionando, esté yendo hacia alguna parte. Formaría parte de una ley que nos está llevando a todo lo manifestado hacia un desarrollo para luego entrar en el ciclo de inmanifestación y volver a entrar en manifestación, inmanifestación. ¿Y por qué? Es un misterio. Y eso lo decía, perdona, en el siglo II antes de Cristo. Bueno, lo decía un estoico. Posidonio de Apamea, sí. no es una teoría de él. Él la recoge de mucho más antiguo. Pitágoras es mucho más antiguo. Pitágoras ya sustenta estas mismas teorías. Y conocimientos antiguos del Tíbet, de la India arcaica, mantienen también este mismo tipo de conocimientos, con nombres muy extraños, ¿no? Por ejemplo, Manvantara sería el periodo del universo en el que se expande, se manifiesta. Y Pralaya, el ciclo en el que entra en inmanifestación. Cambian los nombres, pero el tipo de conocimiento es el mismo si le vamos haciendo un seguimiento desde la más remota antigüedad hasta filósofos mucho más actuales como Giordano Bruno, James Lovelock, etcétera, etcétera. Pero es muy bonito eso que continúa diciendo de Posidonio de Apamea, que decía el concepto de simpateia. Él decía que simpateia significa que todos los fragmentos del cosmos se relacionan unos con otros, y cualquier alteración en una parte del cosmos encuentra un reflejo en el conjunto. Es decir, que cuando afectas a una parte, afectas al todo. Está todo relacionado. No podrías pensar que es un organismo con entes independientes, sino que todos los seres vivos que están dentro del universo, como gran ser vivo, están relacionados, y de alguna forma, puesto que unos se afectan a otros, habría un fin y un destino único para todo el universo, que de hecho la palabra universo significa versus lo uno, hacia lo uno, es decir, sería un ser que va hacia la unidad. Todos los seres dentro de ese ser están buscando reunirse con la unidad. Y esa relación de cada parte con el todo da lugar a un estudio muy profundo que es la astrología. En nuestro sistema solar no hay nada que funcione de manera desconectada. Por eso, el que los seres humanos estemos influenciados por los planetas forma parte de esto que estamos diciendo. Todo está relacionado con todo. Como ocurre con nuestro cuerpo, una dolencia en una parte del cuerpo afecta a todo el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque cada órgano, cada sistema corporal no tiene un funcionamiento independiente. Si bien las células, cada una tiene su propia vida, forman parte de un conjunto. Por lo tanto,
hay una interacción de cada parte con el todo. Y en el universo igual. Yo quería leer a un poeta, porque también la naturaleza y la tierra han sido fuente de inspiración para todos los poetas de la antigüedad. Nos acordamos de... era Lucrecio con su poema sobre la naturaleza, ¿no? Y los poetas alemanes, Schiller, por ejemplo, hablaba mucho y cantaba mucho a la naturaleza, y también a esa visión, cómo se había perdido la visión que tenían en la antigüedad sobre la naturaleza como algo relacionado y en íntimo contacto con el ser humano, para convertirse en algo mecanicista que se puede explotar, pero cómo se había desacralizado la naturaleza y se la había convertido en algo sin vida, y entonces es muy bonito como lo relata en estos poemas, y entonces dice: cuando aún gobernabais el bello universo, estirpe sagrada, los dioses griegos, y conducíais hacia la alegría a los ligeros caminantes, bellos seres del país legendario, cuando todavía relucía vuestro culto arrebatador, qué distinto era todo entonces, cuando se adornaba tu templo. Cuando el velo encantado de la poesía aún envolvía graciosamente a la verdad, por medio de la creación se desbordaba la plenitud de la vida y sentía lo que nunca había sentido. Se concedió a la naturaleza una nobleza sublime para estrecharla en el corazón del amor. Todo ofrecía a la mirada iniciada, todo la huella de un Dios. Donde ahora, como dicen nuestros sabios, solo gira una bola de fuego inanimada, conducía entonces su carruaje dorado Helios con serena majestad. Las oréadas llenaban las alturas, una dríada vivía en cada árbol. De las urnas de las encantadoras náyades brotaba la espuma plateada del torrente. Hermoso mundo, ¿dónde estás? Vuelve, amable apogeo de la naturaleza. ¡Ay! Solo en el país encantado de la poesía habita aún tu huella fabulosa. El campo despoblado se entristece. Ninguna divinidad se ofrece a mi mirada. De aquella imagen cálida de la vida solo quedan ya las sombras. Qué bonito. Y luego lo que está también. Muy bonito. Hemos recogido un pequeño fragmento de Doctrina Secreta de Blavatsky. En el tomo de Cosmogénesis dice: el cosmos es, como dijo el neoplatónico Marción, un macrobios, una gran forma viviente que se renueva constantemente como el cuerpo de cualquier mineral, vegetal, animal o humano. El propio hombre no sería nada especial en este cosmos, sino una de sus tantas manifestaciones pasajeras en lo físico. Las partes y aún el conjunto del cosmos nacen, viven, se reproducen y mueren, como cualquier ser vivo. Se expande en el Manvantara y se contrae en el Pralaya, como si fuera una respiración cósmica. Por eso también los antiguos hindúes hablan de la respiración de Brahma, ¿no? La respiración. Se abre el cosmos y se cierra el cosmos. Son formas de representarlo un tanto poéticas, pero que permiten comprender muy bien estos fenómenos que a la mente le resultan un poco complejos. Fijaos que ha dicho también: estas partes del cosmos viven, nacen, viven, se reproducen. Se reproducen. Claro, si se reproducen las criaturas, plantas, animales, seres humanos, ¿habrá alguna forma de reproducción en lo cósmico también? Habría que estudiarlo. Cuando llegues a segundo lo vas a estudiar. Tú también, claro. No, no hay prisa. No hay prisa. Gemma también. Y Marie Loren está a punto de estudiarlo.
¿Qué más tenemos por ahí? Está así como, ¿verdad? Sí, es interesante. Yo tenía aquí también recogido, en este universo hemos hablado de que hay como varios niveles, ¿no? Varios niveles, el nivel físico, el nivel energético, etcétera, etcétera, ¿no? Habría 7 leyes en la naturaleza, de las cuales una de ellas es la ley de vitalidad. Dice, la ley o el principio de vitalidad nos expresa que todas las cosas están vivas, absolutamente todas. Hasta el siglo pasado y mitad de este siglo se hablaba de seres vivos y seres inanimados, ¿no? Minerales, etc. Todavía hoy, por inercia, seguimos repitiendo esto de seres vivos y seres inanimados, porque decimos que algo está vivo cuando se mueve, o cuando vuela, o cuando crece, cuando se reproduce. Desde el comienzo del mundo, las cosas no solamente están vivas cuando actúan, las cosas también están vivas cuando resisten. Una piedra resiste. Y para resistir tiene que albergar en su interior una serie de fuerzas que aglutinan los átomos, las moléculas, de una manera que les permite resistir al tiempo. Resistir es una forma de vida, ampliando el concepto de vida, claro. Y porque, como habíamos hablado antes, la termodinámica nos dice que todo lo que resiste, todo lo que se resiste al desorden, a la desestructuración, es porque tiene que estar utilizando una energía para ello, ¿eh? Es decir, que no, si las cosas se dejan tal cual, hay un movimiento de desorden, de entropía que va aumentando, y si no aumenta es porque hay algo interno que está reteniendo ese proceso. Todas las cosas están en constante movimiento, aunque nosotros no podamos ver las moléculas o los átomos que conforman toda la materia, incluso la de nuestro cuerpo. Todo está penetrado de esta vitalidad. Esta vitalidad en Oriente se llama prana. Una vida con mayúsculas, la corriente de vida que penetra todas las cosas. Una vida que no se detiene jamás. Por eso decíamos antes, en la conformación del cosmos existe un principio que es la ley que dirige a todas las cosas hacia alguna parte, y la fuerza de la vida, que es lo que mantiene todo en constante actividad, evolución. La vida nos impulsa a la evolución. Por eso no se puede detener la vida, siempre está la vida, siempre. La detecten nuestros sentidos limitados o no la detecten. En realidad los alquimistas vuelven a hablar de toda esta idea de un universo vivo, del anima mundi, de que hay una esencia espiritual del mundo, ¿no? O alma del mundo. Paracelso también, ¿eh? Entonces, y ellos van a hablar de como el Kybalión, uno de los principios del Kybalión, que va a decir que así es arriba como es abajo, que es una de las ideas que ha mencionado José al principio. ¿Cómo? Así es arriba como es abajo. Es decir, que las mismas leyes que nos sirven para comprender la vida del cosmos nos sirven para comprender la vida del ser humano, y al contrario, lo que nos sirve para comprendernos nos permite también descubrir las leyes que rigen el universo. Paracelso, todo es vida, y vida lo pone todo con mayúsculas, para dar a entender que no es la vida como la entendemos nosotros, sino el concepto de vida universal. Todo es vida, y cada átomo, hasta de polvo mineral, es una vida,
aunque está por encima de nuestra comprensión y percepción. Claro, nosotros vemos una mota de polvo y decimos, ¿esto cómo va a estar vivo? Claro, es que es otro concepto de vida. Esa mota de polvo también está atravesado por una corriente de vida universal. Y está llevando a esa mota de polvo dentro del gran organismo hacia alguna parte. Diríamos, por ejemplo, una célula está formada por orgánulos. Cada orgánulo está formado por moléculas. Cada molécula está formada por átomos. Cada uno de esos átomos no diríamos que está vivo y que va hacia alguna parte junto con sus otros átomos que conforman ese microorgánulo que a su vez con sus otros orgánulos conforman una célula y con sus otras células conforman un organismo humano. O sea, todo lo que contiene, hasta el más pequeño de los átomos, va hacia alguna parte atravesado por la corriente de vida. Es una idea bonita, ¿eh? Bueno, pues sigue diciendo Paracelso, la vida se halla en todas partes del universo, como se halla también en el átomo. Todo es orgánico y vivo, y por lo tanto todo el mundo parece ser un organismo viviente, dice Paracelso. Y último párrafo dice, esto lo dice Blavatsky, afirman los ocultistas que todas las fuerzas admitidas por los sabios tienen su origen en el principio vital. La vida una colectivamente de nuestro sistema solar, siendo la vida una parte de la gran vida universal. O sea, está la gran vida universal que lo atraviesa todo y la vida ya cercana a nuestra comprensión, que sería como un aspecto de la vida una. Para nosotros esa vida la entendemos porque nuestros sentidos la perciben. Lo que no perciben es la vida una. Bueno, no lo percibimos, pero lo comprendemos. Por lo menos, o por lo menos lo abriendo un poco la mente, podemos llegar a comprender. Sí, es comprender. En realidad, fijaros que una de las axiomas de la biología es que la vida viene de la vida. Ya decíamos, la materia ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Lo mismo con la energía. Y la vida solo viene de la vida. Por tanto, no puede haber nada más que vida. Es decir, que no puede desaparecer la vida. Siempre se transforman las cosas en otras vidas. Entonces, al final, lo que queda detrás es un concepto difícil de apresar, que es el infinito y la eternidad. Porque si nada tiene un principio y nada tiene un final, esto implica que lo que decía Giordano Bruno es verdad, que el universo es infinito y, por tanto, el tiempo y el espacio son eternos. Wow. Aunque nuestra mente limitada no lo puede comprender. No lo puede comprender. Pero esos, los grandes poetas que describen la belleza, dicen que una de las grandes sensaciones que tiene el ser humano es el sentimiento de lo sublime en la naturaleza. Cuando uno se pone en contacto con la naturaleza, una de las grandes percepciones de lo bello es lo sublime, que es una naturaleza que te sobrecoge, porque es como muy grande y ante la cual te sientes tan pequeño. Pero esa sensación, lejos de ser temerosa, es una sensación que puede ser muy bonita, porque te habla te permite tener unos sentimientos de reverencia que de otra manera no los podrías tener como ser humano. Te pone en contacto con cosas que están muy por encima de ti, y entonces te abre a otro tipo de sentimientos.
Entonces es como una forma de espiritualidad, es ese contacto con lo sublime dentro de la naturaleza, con las grandes tormentas, con un cielo estrellado, o sea, con la naturaleza en su estado más puro, ¿no? Gracias. Pues un aplauso.